construcción de la Basílica de San Pedro, Ángel Gabriel Aranda García y Diego Alejandro Bernal Forero. iniciamos con una pequeña frase que dice la vida no sería vida sin problemas y un ingeniero no lo sería si no lo solucionará. Dando inicio, la Basílica de San Pedro y dando un contexto inicial, eh, fue una de las obras ambiciosas más grandes de la historia de la arquitectura e ingeniería, construida por más de un siglo, donde involucró a uno de los arquitectos más influyentes y otros que fue Bramante, Rafael, Sangallo, Miguel Ángel, Delta Porta, Carlo Moderno y Bernini. La basílica representa un caso único en la dificultad técnica e innovación estructural. La primera basílica fue construida en los tiempos del emperador Constantino y la Basílica de San Pedro fue derrumbada y construida sobre la antigua Basílica de San Pedro Constantino. Las dificultades técnicas principales de la obra fue que la obra se levantó sobre el resto de la Basílica de Constantiniana en el siglo IV y sobre el terreno con catacumbas y sepulturas. Uno de los desafíos fue excavar y fundar una estructura masiva sobre un terreno tan heterogéneo, dando dificultades como asentamientos diferenciales y una de las soluciones que dieron fue uso de zapatas de mampostería ciclopea, rellenos compactados con morteros hidráulicos y muros de contención y refuerzos puntuales en zonas de inestabilidad. Estas fueron una de las dificultades principales. Otra de las dificultades que se presentaron fueron el diseño de la cúpula, puesto que hubieron dos cambios de esta cúpula, en los cuales hubieron problemas de empujes horizontales en el tambor que podían provocar un colapso. También fisuración meridiana por grietas longitudinales que aliviaban tensiones pero comprometían la estabilidad. También un comportamiento frágil de la mampostería ante cargas excéntricas, o sea, momentos, dado por su geometría. Una de las soluciones que dieron fue la inclusión de nervaduras radiales que rigidizan la geometría, tanto también anillos de compresión que actúan como tensores y reforzamiento del tambor para resistir empujes. Ya dando un contexto, vamos a pasar a la cronología con el inicio de la obra. Listo. Ya que como sabemos que como la basílica fue construida sobre las ruinas y demás, en 1503 se encarga y se da la primera piedra y que en 1503 Donato Bramante es llamado para proponer una nueva basílica y su proyecto proponía una planta centralizada inspirada en la arquitectura clásica. Mientras que en 1506 el Papa Julio II coloca la primera piedra como acta de inicio de la construcción o de la reconstrucción. Y Y esto luego, da inicio oficial a las obras del nuevo templo. ya luego la tomó Bramante, donde él dirigió la obra y el desarrollo de un esquema de la planta central eh, como una cruz griega con cúpula monumental en el crucero y comienzan los trabajos de cimentación y estructura primaria. Se trazan los grandes ejes y se inicia la dirección de la estructura conforme al proyecto renacentista de ese momento. Ya una vez cuando Bramante falleció, el proyecto entra en etapa de sucesivas reelaboraciones. Uno de ellos fue el cambio del proyecto, pues entraron algunos arquitectos, Sangallo, Rafael y otros. eh, Sangallo el Joven y Blazare Prussi realizan modificaciones, refinan aspectos estructurales y logísticos, y Rafael propone variantes que mantienen la idea central, pero con ajustes de volumetría y la articulación interna
pues estas sucesivas manos generan desacuerdos de forma y de construcción, dando paso a interrupciones y saqueos eh, continuas de la obra. Además de eso, había una crisis política y económica que ralentizó las obras y aún así, en la primera mitad del siglo 16. se mantienen trabajos puntuales en cimentaciones y estructuras colaterales. Luego ya entró la fase de Miguel Ángel. Teniendo en cuenta que antes de o en mitad del siglo XVI, Miguel Ángel es nombrado arquitecto en jefe por el Papa Juan Pablo III y realiza un importante rediseño. Él simplifica la planta, vigoriza la masa del tambor y propone la cúpula con doble cascarón y potentes nervaduras, y su intervención reorienta o le da una nueva orientación a lo que se tenía como coherencia estructural del diseño. Luego Miguel Ángel consolida la estructura del tambor y la base de la cúpula, pero muere en 1564 habiendo construido únicamente la base y parte del tambor. Y no llegó a ver la cúpula completamente terminada y sus dibujos y dibujos o diseños marcarían la solución definitiva para la cúpula. Luego Carlos Maderno, el cual es nombrado arquitecto a principios del siglo XVII, y en 1606 inicia la demolición de donde quedaba la Basílica Constantiniana y la construcción de la mm, nave longitudinal, y se decidió alargar la planta hacia la fachada, transformando el proyecto hacia una cruz latina, y la decisión fue influida por criterios litúrgicos y la estética. Luego, la construcción de la nave comienza en mayo de 1607 y la fachada se trabaja constantemente durante 1607 hasta 1615, cuando la fachada moderna se completa antes de la década de 1620. Ya para dar finalidad, la filosofía del diseño en ingeniería civil, eh, tanto de seguridad, hay que tener varios factores en cuenta que son la seguridad estructural, la funcionalidad, la durabilidad, la estética e integración, la innovación técnica y el contexto que ésta se le va a dar. La filosofía del diseño se puede entender como la base conceptual que guía al ingeniero civil en la solución de los problemas. Garantiza estabilidad frente a cargas y condiciones adversas. La obra debe cumplir los objetivos de uso. En este caso era un templo monumental y un símbolo de poder. También tiene que cumplir una durabilidad, selección de materiales resistentes y técnicas que aseguren los siglos de vida útil. También la integración, la búsqueda de armonía entre forma y estructura, pero esto ya es más que todo en temas arquitectónicos, más que ingenieriles. Em, ya para recalcar una de las dificultades técnicas principales fueron la cimentación del terreno, em, y se solucionaron con problemas se solucionaron estos problemas con uso de zapatas de mampostería, rellenos compactos, muros de contención.
Después de un análisis, claramente, habían riesgos constantes de asentamientos diferenciales. Otro de las dificultades fueron la cúpula, pues dado que estaba hecha en doble cascarón de ladrillo. el- Uno de los problemas que presentó fue empujes horizontales, fisuración y comportamiento frágil ante las cargas excéntricas. Las soluciones que propusieron en ese momento fueron las nervaduras y anillos de compresión. Eh, ya para darle eh, una conclusión ante el aspecto ingeniería civil, los proyectos a gran escala requieren una planificación a largo plazo, una interdisciplinariedad es esencial, pues dado que hubieron partícipes, arquitectos, ingenieros, matemáticos y artesanos en este proyecto, y otra es la filosofía del diseño para combinar técnica y creatividad. Em, Otra cosa es que la filosofía de diseño en ingeniería civil integran la seguridad, función y estética, y estas están plenamente reflejadas en esta obra. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Hasta luego.